grande, figura, ídolo azul, bicampeón 94-95, semifinalista Copa Libertadores 96, técnico azul. O sea, si hay un hombre que sabe de la U, es el invitado que tenemos esta noche, el gran Cristian el Relojito Romero. ¿Cómo está, grande ídolo azul? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos. ¿Cómo está, Relojito grande? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Exacto, grande el relojito. Little reloj, me dicen por acá. No sé quién le decía así, estaban diciendo por acá los chicos que parece que saben alguna papita por acá. Gran ídolo azul, que lindo tenerlo con nosotros esta noche. Vamos a hacerla cortita para no quitarle tiempo, que es un hombre ocupado. Mi primera pregunta para el gran ídolo azul es: ¿qué significó para usted, en general, en su vida, ser parte de esta linda institución azul? Bueno, primero para contextualizar, desde muy chiquitito tuve relación con la U porque mi familia, por parte de mi padre, una tía era muy fanática de la U y en las navidades siempre me regalaba equipos de la U. Ya. Entonces, de muy chiquitito que estoy relacionado con el club. Pero claro, las cosas de la vida uno toma caminos que son distintos y que en algún momento por esas cosas también de la vida se encuentran. La verdad que yo hice toda mi formación en un club deportivo ya desaparecido como Deportes Aviación. Primero acá en Peñaflor, en Bata Peñaflor, y posteriormente en Aviación hasta el año que cesó, digamos, sus funciones, que fue en el año 81. Luego estuve un tiempo en Cobreloa, de haber sido unos 3 años más o menos en Cobreloa. Y luego, bueno, ya hice mi incursión profesional en otros clubes, y por esas cosas, como le digo, de la vida me dio la posibilidad de encontrarme nuevamente con la U y vivir esos momentos tan maravillosos que nos tocó a principios de los 90 y con ese bicampeonato, luego de obtener un título después de tantos años que la U buscaba, 25 años que fueron de mucha tristeza, ¿cierto? Con un descenso de promedio, y conseguir ese título, la verdad que fue maravilloso y bueno, un sueño hecho realidad para mí en lo personal. Y para todos, como hinchas. Ricardito, pase nomás. Hola, Relojito, qué agrado compartir con un ídolo de la infancia. Yo que fui testigo, ¿cachai? Y tengo recuerdos muy lindos de esas campañas 94-95. Desde ahí más o menos que son los inicios de ir al estadio cuando iba con mi padrino. Entonces algo súper emocionante porque ustedes, digamos que fueron miembros de ese gran plantel, dejaron una huella sumamente importante para nosotros, para los hinchas. Imagínate, por algo siempre el hincha de la U llena todos los estadios los fines de semana, esa jerarquía y esa mística que tenía ese plantel. Y aparte que tú incorporaste la nueva U, tú llegaste en el 92, ¿cierto? Sí, 92. Sí, incorporaste la nueva U que ya dejó atrás los malos resultados, digamos, un poco la tristeza porque la U venía pasando momentos súper difíciles y tú te incorporaste en un equipo de más jerarquía, en la nueva U, y tú también fuiste importante de ganarle al archirrival con los goles de Gino Cofré. O sea, imagínate, ellos venían saliendo de la campeones de hace un año de la Copa Libertadores, y usted, un equipo con una jerarquía tremenda, tú fuiste importante. Entonces se habla y tú te identificas mucho como un jugador muy jerárquico y muy identificado con la U, independiente de que a lo mejor tuviste partidos titulares o no, pero aportaste mucho en la grande historia de la U. Entonces, dime tú, ¿cómo fue esa sensación cuando ustedes le ganaron al archirrival de esa manera, cuando Vargas también fue figura? Pero ¿cómo sentiste tú ver el estadio y que ya, imagina, que ya la U podría sobrepasar a ese equipo histórico del archirrival? Sí, bueno, ahí hay una historia interesante de contar, porque a mí me tocó jugar una liguilla de promoción en Santiago, que justamente estaba en la Universidad de Chile. Yo estaba en Everton de Viña del Mar, y eso fue el año 91. Y venía de ascender a la primera división nuevamente, luego de haber estado en el ascenso.
Entonces, fueron periodos muy inestables para el club y a mí me tocó iniciar, digamos, esa recuperación luego de esa liguilla de promoción en un camino que fue, me parece a mí, bien construido por parte de primero la dirigencia, en ese tiempo presidida por el doctor Orozco, y la parte técnica por don Arturo Salá, junto a Jorge Socías. Me parece que ellos construyeron lo que fueron las bases, los cimientos de lo que fue en esa década Universidad de Chile, consiguiendo dos títulos y luego lo que se consiguió a finales de esa década, que también fue muy importante con César Bachia en la conducción técnica, para luego, bueno, vivir también un momento muy, muy complejo también que vivió el club y que luego vuelve a renacer. A mí la verdad que siempre me gustó mucho el jugar al fútbol, pero de una manera seria, de una manera bien controlada, no de manera pasional, porque yo, por ejemplo, veo partidos en el barrio y claro, de repente se enfrascan ahí en unas peleas. Yo no era así, pues yo era más frío. Entonces, cuando logré llegar yo a ese nivel, porque el equipo que se logró construir era un equipo muy competitivo, entonces me gustaba mucho relacionarme con ese ambiente, de jerarquía. Nos tocó incluso en el año anterior, digamos, a la obtención de los títulos y de haber ganado al clásico rival, haber disputado un partido que nos dejó fuera, incluso de una liguilla, con la posibilidad de ir a Copa Libertadores. Un partido muy, muy emotivo. Me acuerdo que jugamos un estadio completamente lleno, un 3-3 ahí en el Estadio Nacional, maravilloso. Por primera vez yo sentía lo que era jugar estadio lleno. Luego tuvimos la posibilidad de, en el torneo, enfrentar nuevamente a Colo-Colo y ganarle 2-0 con goles del Gino. Sí. Después en el año 94 también iniciando ese camino triunfal, con ese triunfo en el Estadio Nacional también con los goles del Matador. O sea, bueno, todas esas cosas la verdad que yo las vivía de manera muy consciente. Me gustaba mucho estar, aunque no estuviera dentro de la cancha, porque yo también tuve una lesión bastante delicada en el año que llegué yo a la U. A mitad de año me corté el ligamento cruzado en un partido frente a Cobreloa en el Estadio Nacional. Entonces estuve un tiempo fuera y eso impidió que yo mantuviera, porque venía con muy buen nivel jugando ese primer semestre. Incluso salía en muchos listados en las prenóminas de selección. De hecho, don Arturo estaba a cargo de la selección en ese momento, venía a la selección que iba a ir a Huelva a jugar unos partidos amistosos, estaba en esos listados, habló conmigo don Arturo. Bueno, en fin, la verdad que fueron momentos muy lindos. Y a Concho hay cosas que de repente me acuerdo, porque son flashbacks que vienen, y la verdad que lo único que siento es alegría, porque fueron momentos muy, muy maravillosos. ¿Cómo se Vejita? Pase nomás. Sí, dale. Hola, Cristian, saludos. Tuve el agrado de conocerte ahí en el CDA el día que tuvimos una actividad con los chicos y se dio por la invitación a través del profe Juanito Fuentes, que me dijo, no, invítalo a él. Así que bien agradecido de don Juan, que ahí un abrazo, cariños para él, a lo mejor lo está viendo. Y eso, yo tengo algunas... creo que después del 93 puede ser, el rival que era difícil fue Católica, esa Católica del Beto Acosta, de Gorosito, de Equipazo, donde eran bravísimos, titulares, pero salía uno, por ejemplo, por tu lado, recuerdo que era Fabián Guevara, que alternaba contigo, si no estoy equivocado. Sí. ¿Dónde estaba un Lucho Murri? ¿Dónde estaba un Hugo Valencia? Un Superman Vargas. Una selección completa. Absolutamente, que ahora seríamos campeones de la Libertadores. Como te digo, con Católica eran unos partidazos en que el Rogelio Delgado se pegaban con el Beto Acosta y ninguno de los dos lloraba, por decirle, se pegaban en cada encontrón.
Así que bien contento que estés aquí. Mi pregunta igual está enfocada más que nada que uno es como es más antiguo, igual le ha tocado como más sufrimiento en la U. Ahora hay nuevas generaciones que es del 2010, ya como que viven otra U, que nosotros igual la sufrimos, la pasamos mal, teníamos el bullying del descenso, el del estadio que siempre está. Y eso te quería agradecer y preguntarte, igual sé que lo dijiste antes, que igual fueron momentos difíciles que se vivió con, con la U. Quiero saber tu momento más complicado que tuviste en la U. Bueno, la verdad que hemos vivido a través de la historia del club, han pasado muchas cosas desde que me tocó ser jugador y después parte, digamos, del equipo de trabajo, sobre todo en la parte formativa. Me ha tocado desarrollar una labor que yo estoy sumamente satisfecho, realizado, porque me gusta la formación, pero a través de los años me ha tocado vivir momentos bastante difíciles, complejos, porque el club ha pasado momentos, como decía, bastante ingratos. El primero que recuerdo y que fue muy traumático fue la quiebra del club, allá en el año 2006. En algún momento me tocó también estar ahí a cargo momentáneamente del club porque habían despedido al técnico. Bueno, en ese tiempo se logró regularizar, llegó el síndico, le dio continuidad de giro, se contrató a Gustavo Huerta, que le dio serenidad también al trabajo. Luego vino la compra por parte de Azul Azul, y ahí se empezó a transitar por un camino de más seguridad, de más tranquilidad, donde vinieron posteriormente los logros. Y yo comencé a trabajar en el formativo. Ya llevo trabajando en el formativo y he tenido también la posibilidad de poder salir. En algún momento fui a buscar otros horizontes. Volví nuevamente al club y yo diría que la parte más ingrata que me ha tocado a mí en lo personal vivir, aparte, digamos, de la quiebra, fue lo que se vivió en el 2021, donde tuvimos una situación bastante complicada, donde se me pidió hacerme cargo del club, del equipo, digamos, las últimas 5 fechas. Y tengo que decir que fue muy, muy dramático todo eso. Nunca he hablado de esto porque con los cercanos, sí, obviamente, con la familia, pero fue muy difícil. Fue un momento tenso, complejo. Toda la gente que estaba alrededor de eso, los hinchas sufrieron mucho. A mí me tocó conversar con mucha gente que, claro, me daba las gracias, me decía que había sido el salvador. Yo también lo viví así como una situación muy extrema y la verdad que fue muy, muy traumático. Y yo diría que ese ha sido el momento más complejo, más difícil, más duro que me ha tocado vivir en este club. Por suerte salió bien, por suerte logramos mantenernos para poder conseguir, digamos, mantener la categoría, pero fue un trabajo duro, difícil y con los costos que eso significa. Así que yo diría que esos han sido los 2 momentos más duros que me ha tocado vivir. Yo, sobre el mismo tema que habló usted, don Cristian, quería preguntarle, manteniendo eso mismo, voy a meter 2 preguntas sobre la misma. ¿Qué fue para usted pasar o qué cambió en usted de ser jugador a ser DT, primero? Y en segunda instancia, lo voy a llevar a lo que me estaba comentando. En los descuentos, todo el pueblo azul vuelto loco, usted gritando en la cancha, chicos, vamos a morir con todo, más o menos es lo que me logro recordar, y viene un golpe anímico impresionante, caché la área de 9, Junior Fernández, todos vueltos locos, me imagino los chicos acá, como usted también, todo, o sea, me imagino. Esas son mis 2 preguntas, don Cristian. Sí, bueno, la verdad que hay lagunas en mi cabeza, sí, porque fue un momento muy, muy tenso, muy difícil. En algún momento del partido yo miraba la hora y estábamos perdiendo 2-0. Sí. Y no quedaba nada. Entonces, una locura. Yo lo único que pensaba, una señal, decía yo,
viniera algo para que siguiera teniendo la fe y la confianza que yo hasta ese momento sentía. Me acuerdo que en un momento hicimos cambios, pasamos a una línea de 3 y hice unos cambios, saqué, me acuerdo, al Chelo, tiré para afuera a Cachila para que jugara por allá por fuera, por el lado izquierdo y apareciera por ese sector. Ya fue orden de ustedes. Todos siempre pensamos como que Cachila agarró ahí las banderas. No. Digamos, esa fue la idea. Pero finalmente fue todo se desordenó todo porque, claro, en ese momento los jugadores intentaban también hacer lo suyo, y al final quedamos defendiendo con Lucho Casanova atrás nomás, y Rocky, que también ya se estaba yendo. Entonces esa estructura que habíamos organizado al final se desarmó, pero por algo también ocurrió, los jugadores deciden en el momento y apareció Cachila ahí convirtiendo 2 goles que fueron la inyección anímica, sobre todo el descuento, el primer descuento, porque eso nos dio vida, claro. nos mantuvo con la ilusión, y luego viene el segundo gol, que eso ya era como estar resucitado. Con eso íbamos sobre todo por la hora claro, en que eso ocurrió. Y cuando ya Junior convierte el gol, bueno, eso fue un éxtasis impensado, increíble. Yo la verdad que no me imaginaba que uno pudiera sentir una alegría tan inmensa como la que sentí yo en ese momento, porque vi pasar, digamos, todo un momento complejo, difícil que se vivió, y que se estaba yendo a la basura, o se estaba yendo al infierno, y se revierte. Entonces, a lo U. Se revierte a lo U. La verdad que fue una alegría muy inmensa. Hay unas imágenes de funcionarios que estuvieron ahí en el estadio, porque acuérdense que estábamos con el tema habían chicos también arriba de juveniles viendo el partido, sí, también se veían ahí. Había funcionarios del club, claro, jugadores del formativo, jugadores también del plantel. Entonces yo veía esas caras después en la noche, al otro día, las imágenes, y claro, uno en ese momento no repara, pero hay mucha gente detrás que está viviendo también esto al máximo, a concho, y hay un niño que me quedó muy grabado, que lloraba mucho y decía, es que esto es un sentimiento, y lloraba y no era inconsolable su llanto. Sí. Y sentir eso, digamos, la verdad que a mí me emociona mucho. Nunca, como les digo, nunca he hablado de esto, nunca he dado entrevistas porque no corresponde. Me parece que no hay que hacer un festín de eso, porque la verdad que fue un tema, estábamos jugando el descenso, entonces tampoco se puede festinar con eso. Y la verdad que se cumplió, y qué bueno que fue así, porque seguimos vivos. Sí, exacto. Ricardito, pasa nomás. Bueno, recuerdo eso, la emoción que vivió en ese momento Relojito, ya, pero bueno, más allá de eso quería pasar ya de un momento, o sea, más que amargo, fue épico porque nos salvamos, porque imagínate toda la tensión que había, que no queríamos ver a la U por segunda vez jugar en la primera vez. Pero bueno, agradecido de eso, pero es una pregunta personal hacia ti, que viviste con el club, algo que a nosotros los hinchas más antiguos y bueno, y las nuevas generaciones también, para que sepan, el gol que le hiciste a Palestino en 95. Eso es algo, digamos, mira, en tu cara se refleja la alegría, ¿cachai? Porque fue un gol agónico donde nuevamente estamos peleando contra el equipo de la Cordillera, un equipazo también. Ustedes iban por el bicampeonato, que eran unos monstruos, con el Leo Rodríguez, Sala y esas grandes figuras. Y me acuerdo que hiciste el penal y te sacaste en la camiseta y te fuiste a celebrar. Lo que se refleja, por eso que la voz es distinta. Ustedes también, como nosotros, hacemos esto muy distinto, Cristian. Se te entrevistó, fuiste una portada, me acuerdo, en Don Balón, si no me equivoco. Sí. Y imagínate el estadio ya reventando a casi 80.000 personas. Palestino era un equipazo en ese tiempo. También creo que salió en tercer lugar, cuarto, pero estaba peleando ahí, si no me equivoco. ¿Y qué sentiste en ese momento? O sea, imagínate, está en tus manos esa presión de tú tener el balón en los 12 pasos, ¿cachai? Porque ya ese era como el gol de la victoria. Después vino el gol de Víctor Hugo, si no me equivoco, que fue el 3-1.
Sí. fue Brujo, ¿cierto? Pero la presión tuya de tener esa pelota, decir, esta es la mía, es como decir el Pato Maradona en 94 en El Salvador, pero tú dudaste en algún momento y dijiste, no, bueno, aquí esta es la mía, con esto vamos a ganar el título, vamos a ser bicampeones, no sé, para Claro. por ejemplo. Sí, también pues, fue una emoción muy grande porque las cosas se dan, se abren solo el camino y se van dando de manera natural. Yo no era el asignado para los penales, siempre fue el Pato o el Leo, o al que designaran en ese momento si es que no estaban los dos en cancha. Justamente no estaban los dos en cancha en ese momento, y yo después me comentaban que Jorge Socías decía que lo tirara el Hugo Bravo. Hugo Bravo. Y no, yo ya había agarrado el balón, entonces me acuerdo que Hugo se acercó y me dijo, ya, ¿te sentís bien? Sí, ya tíralo. Y me pegó un water. Entonces, pero yo ya estaba convencido, estaba con mucha confianza para lanzar el penal y lo tiré nomás, lo hice. Después me di cuenta realmente lo que había hecho, porque uno se pone en una situación compleja también, porque si lo erras, ya no pasas a ser héroe, pasas a ser villano. Entonces es un poco relacionado con lo que hablábamos del partido frente a Calera, que cuando yo asumí esos 5 partidos también lo asumí, a pesar de que pensé y analicé bien la situación, pero como es mi club, necesitaba que tomara las riendas de esos 5 partidos, lo hice. Pero claro, uno no mide las consecuencias. Entonces en ese momento tampoco las medí con ese lanzamiento penal, pero bueno, gracias a Dios la cosa salió bien, lo hice y la alegría se refleja en la manera como lo celebré, pues me saqué la camiseta, enarbolando la... Tenemos los videos. Así Oiga, que profe, no, feliz. profe, sobre la misma, ¿tenía el lado decidido o en el momento nomás ahí agarró corazón y le pegó? No, claro, al menos yo lo hago así, porque no era la primera vez que tiraba penales, siempre practicábamos. Me acuerdo que cuando yo llegué a la U, nosotros fuimos a jugar un cuadrangular a Ecuador, y en una definición a penales con Sporting Cristal, me tocó lanzar penales y también lo lancé en el lugar donde yo había decidido. Cada vez que pongo el balón ya sé dónde lo tengo que tirar y lo hago ahí. Si me lo atajan ya es un problema. Sí, claro. Pero o al un va al mérito del marco, arquero. va a ir al marco, lo importante. Claro, la idea es que vaya siempre dentro del arco, digamos. No arriesgar. Claro. Y ahí yo lo tiré, me acuerdo que dije yo lo voy a tirar arriba fuerte nomás y así fue, lo tiré arriba fuerte. Pasa más. Mira, yo igual recuerdo que Cristian igual pateaba muy bien tiros libres. Si mal no recuerdo, tiene unos goles por Everton también de tiro libre. Creo que le pegaba muy bien. Y lo que te quería comentar, una vez que fue al estadio y hubieron incidentes cuando se lesionó Vargas y entró Aníbal Pinto y también se lesionó y terminó jugando al arco, creo que fue Víctor Castañeda, y tú estabas en la banca, y tú ibas para la barra donde estábamos nosotros, y le decían que porque los chiquillos querían entrar a la cancha, y tú, calma, y gritabas, me acuerdo, tengo esa imagen grabada ahí. Los momentos como tú lo comentaste antes, con Colo-Colo, los clásicos en esa época eran bien potentes, y tú aparte eres un líder en el camarín también. ¿Tú lo sentiste así? Sí. Lo que pasa es que en ese periodo tuvimos la suerte, coincidentemente, de estar integrando ese plantel amigos de aquí de la zona, digamos. Aquí en Peñaflor. Entonces, claro, llegamos justo en ese periodo, habíamos 5 que éramos de aquí, unos más contemporáneos que otros más chicos. Cristian, Lucho y Ronald eran más chicos. Lucho y yo son más contemporáneos. Lucho es menor que yo por 1 o 2 años. Luis Abarca me refiero. Sí, Luis Abarca, eso te iba a decir. Pero en ese momento éramos todos compañeros, coterráneos, amigos. Entonces nos tocó convivir en un plantel donde poco a poco fuimos teniendo peso dentro del plantel. Bueno, ustedes quizás no lo han escuchado nomás, pero no saben cómo son las dinámicas y los códigos que existen dentro de los camarines.
siempre hay grupos que tienen cierto peso, cierta fuerza, y en ese momento me acuerdo que los líderes éramos algunos que teníamos esa ascendencia, digamos, en el resto, y hacíamos la fuerza dentro del plantel. Había unos más que otros, pero en general había un grupo que era el que lideraba el camarín, porque así tiene que ser, eso se tiene que transmitir de acuerdo a la planificación, ¿cierto? Y a la idea que tiene el técnico, transmitirlo en la cancha. Muchas veces conversábamos antes de entrar al terreno, y hubo momentos en que de repente nosotros mismos nos dábamos cuenta cómo había que resolver esa situación y lo conversábamos. Entonces, había gente madura en ese equipo, en ese plantel. Sí. Así que la verdad que fue muy, muy interesante poder tener esa vivencia con ellos. Carlos, disculpa un segundito, disculpa. A veces se tiende a confundir de que el líder o es necesariamente tiene que ser titular, y a veces no pasa eso. Hay muchos líderes que están dentro del plantel, pero a veces no son titulares. A eso me refiero, que igual es muy importante. A veces todos piensan que... Bueno, en el caso mío, yo fui titular la primera parte de mi experiencia en la U, 92, y luego me lesioné, estuve el resto del año lesionado. El 93 estuve de manera esporádica, porque la lesión me duró bastante la dificultad para poder volver a mi nivel. Y en el año 94 yo me iba a ir de la U, me iba a ir a préstamo. Pero don Arturo no quiso, y bueno, al final me dejó, y se quedó con el puesto Fabián Guevara. Luego terminó ese año, salimos campeones. Al año siguiente tenía ganas de irme también, porque yo quería jugar, pero no me dejaron, y se fue Fabián a México junto con Raúl al Monterrey con don Arturo, y contrataron a Miguel Ponce. Entonces Miguel empezó a jugar y yo me fui quedando relegado, pero era parte, digamos, del plantel, tenía el peso del que habla usted, tenía un cierto liderazgo dentro del camarín con el resto que hablábamos. Entonces eso también me hacía sentir útil, me hacía sentir fuerte dentro del plantel, así que me quedé. Y luego vino la situación que vivimos con Jorge en la pretemporada, llega Miguel Ángel Russo, y bueno, ahí empecé a tomar mayor protagonismo. Con Miguel empecé a jugar, pasé por todos los puestos en realidad, porque yo siempre fui lateral izquierdo en la era de Salá, de Socía, pero con Miguel la verdad que empecé a jugar como central, jugaba como volante, jugaba más que nada como un volante de contención. Eso también me llevó a la selección. O sea, el hecho de haber jugado de volante me llevó a jugar ahí algunos partidos de eliminatoria por la selección, y eso también me hizo sentir muy, muy orgulloso, y me permitió estar en un buen nivel. Gracias. Voy a pasar a leer un poco a los chicos aquí que están mandando saludos. Chicos, sorry que no los puedo leer a todos, pero profe aquí tiene tiempo limitado y tenemos que aprovechar el tiempo preciso. Por aquí, Rocangolero 77 dice: Grande Romero, figura silenciosa del equipo de la Libertadores 96. Tuvo que ir a una posición complicada y cumplió. Mira, aquí está los hinchas aquí acordándose de lo que usted mismo habla. Sí, profe, yo le tengo marcar al Burrito Ortega en ese tiempo. Qué fácil, qué fácil. Tenía enganche que camión bajando una cuesta. ¿Usted era de picar los tobillos o de combo en la guata, profe? De todo un poquito. El burrito, oye. Mira, a los chicos nuevos que están acá en el chat, aquí, bueno, yo tengo 35, aquí no hay muchos jóvenes, pero para los que no alcanzaron a ver al gran relojito, estamos hablando aquí de puros seleccionados nacionales, claro, 94, o sea, Guevara, Leo Rodríguez, Marcelo Sala, y yo le tengo una pregunta al profe sobre lo mismo. Usted, profe, que jugó, que trabajó, bueno, de un trabajo, pero jugó con ídolos azules, como Marcelo Sala y el Leo Rodríguez. En el momento que usted estuvo, ¿cómo usted veía o el plantel veía a un Marcelo Sala joven saliendo? ¿Ya le veían las características de crack que terminó siendo? ¿Y cómo fue también a la misma vez jugar con uno que ya era seleccionado argentino como el Leo? Bueno, la verdad que uno es un poco inconsciente de esas cosas, pero llega un momento que uno tiene que poner la pelota en el piso y darse cuenta de las cosas que le ocurren alrededor. Cuando debuta Marcelo el año 93, me acuerdo,
Él ya estaba entrenando con nosotros y ya despuntaba como un jugador destacado porque era seleccionado juvenil. El integrar el plantel también ahí don Arturo lo deja integrando el plantel. En ese tiempo la conformación de los planteles no es como ahora. La estructura era tener 16, 18 jugadores profesionales y entre 8, 6 u 8 jugadores entre juveniles, entre que terminaban juvenil o alguno que tuviera algunas opciones de ir creciendo. Entonces se conformaba de esa manera con 24, 25 jugadores. Bueno, uno de esos chicos era Marcelo, despuntó, como le digo, porque ya era seleccionado, y el año 94 comienza de titular porque se lo ganó, mostraba muchas condiciones, las que le dieron todos ustedes, y yo la verdad que cuando a Marcelo lo vi crecer fue cuando obtiene el título en Argentina. Lo vi distinto, lo vi un definidor, mejoró mucho su definición, porque lo otro lo tenía. Es un tipo con una capacidad aeróbica excepcional, por sobre el nivel nuestro. Claro, eso le permitió jugar en Europa. Entonces, tenía todas esas cualidades y a eso le agregó una muy buena definición en Argentina que le permitió ir a Italia y jugar en el nivel que jugó. Y lo del Leo es fantástico, porque venía de Europa, un jugador de esa calidad, digamos, y de esas condiciones, llegar a la Universidad de Chile, la verdad que era un lujo. En ese momento nosotros no reparábamos en eso, pero la verdad que hoy no ocurriría eso, porque es demasiado... Como traer a Messi, casi. Y luego, bueno, verlo en la selección argentina, ganar Copa América. O sea, la verdad que fue un lujo, y eso también le permitió al equipo obtener y conseguir lo que... primero nosotros jugar esa semifinal, que lastimosamente no pudimos continuar avanzando, porque haber ganado de local nos hubiese permitido quizá a lo mejor alargar un poquito allá, o haber ganado a penales, no sé, haber disputado, y el que ganaba ese partido me parece que salía campeón. Porque, sí, absolutamente. Se hablaba siempre de la final adelantada. Entonces, la verdad que fue un orgullo haber jugado con esos dos grandes estrellas. Sí. Ricardito, póngale. Así por relojito, bueno, sobre la misma, tú viviste, te lo vuelvo a repetir, momentos sumamente épicos con la U, después de 25 años, ganar un título en El Salvador, un bicampeonato en 95, tú partícipe siendo de un penal súper importante. Y en 96 también fue una campaña súper histórica, porque la U logró su segunda semifinal en la historia en esos años, porque la U tiene 4, pero en ese año 96 logró la segunda semifinal, que como dice Cano acá, mi amigo, fue una final anticipada, y como el que ganaba ese partido a la postre era campeón. No sé, mira, nosotros, no sé si la pregunta es un poco desubicada, pero nosotros como hincha de la U en el año 96 contra River ahí en Argentina, imagínate la frustración y la impotencia que nosotros sentimos de ese gran robo, ¿cachai? De ese gran robo que se hizo en ese partido, que no sé, River no necesitaba con sus grandes figuras, y tú fuiste partícipe en ese partido, digamos, en ese plantel, en esa tremenda campaña. Pero dime tú, ¿qué sintieron en ese momento? Esa impotencia que le pegaron al huevo, me acuerdo todo, y todos nosotros ahí puteando al árbitro, ¿cachai? En esa situación, no poder revertir el partido, digamos, y quedarte con esa sensación amarga. A la gente de la U le pegaron hasta el cansancio, ¿cachai? Los hinchas le pegaron hasta el cansancio. Entonces, fue, digamos, un día bastante negro, ¿cachai? Porque obviamente siempre nosotros, como hincha de la U, y ustedes como jugadores van con una ilusión optimista, pero dime tú, ¿qué tanto caló? Porque ustedes obviamente eran un camarín fuertísimo, pero no sé. ¿Cuál fue la sensación? Como te digo, los hinchas la sufrimos mucho, pero yo creo que usted ahí en vivo fue algo peor, digo yo. Sí, por supuesto, fue un golpe muy duro, muy difícil de poder superar, de digerir. El tema es que tenías que seguir jugando, entonces esto no era el barrio, no es como ya vamos y le pegamos al árbitro. O sea, nos faltaba. porque hasta eso se dio, yo creo que hubo un límite ahí muy cercano a eso.
porque la impotencia que sentimos fue muy grande. De hecho, a la amarilla que muestra en el momento cuando se hace el borbollón es a mí, me la muestra a mí porque Sí. yo me le fui con todo encima, diciéndole, ya ni me acuerdo las cosas que le dije. Cáspitas. Y ver esa pasividad con la que pitó en ese momento y con el silencio porque ahí se mantuvo en silencio, no dijo nada, la verdad que nos hacía sentir aún más rabia, pero no podíamos hacer nada. La única manera de poder haber revertido eso era haber convertido el gol, porque además no cobra el penal, pero le queda a Marcelo, y Marcelo remata y la pelota pega en el palo. Entonces fue una doble situación que nos jugó en contra y que finalmente nos termina eliminando un River muy potente, muy buen equipo, que finalmente sale campeón de la Copa Libertadores. Recuerden que ese partido que jugamos ahí en el Monumental, en Núñez, la verdad que fue una guerra. Sí, Acuérdense las patadas que nos pegábamos. no, y Víctor penalazo. Hugo le va con todo, a Francesco le fracturó la nariz. Bravo. Todos le pegaban a Lenzo acá. El Cheque Chavarría tiene ahí una rodilla todavía guardada de ¿cómo se llama? De Francesco. De Francesco. La frase Entonces, que le dice, fue un partido duro, difícil, que nos superaron, nos ganaron con ese gol con bastante suerte, ¿cierto? Porque la pelota rebota Cristiani hace esa parábola y deja descolocado a Sergio, pero nosotros tuvimos un par de ocasiones, Leo tuvo una, me acuerdo, una pelota de cacheteada ahí que se saca a un defensa y la cachetea, pero Burgos la controla, y la del penal. Yo creo que tuvimos como para ver... el partido fue equilibrado, las dos, la llave en general fue muy equilibrada, porque acá en Santiago nosotros podíamos haber ganado, íbamos arriba en el marcador, nos empataron con un gol bastante también complicado ahí, con mucha suerte para ellos. Entonces fue muy pareja esa llave. Pero bueno, al final terminamos cediendo y pasó River y justo ganador. Sí. Ahora, en la cancha no se notó diferencia alguna, era un equipazo, todos sabemos lo que pasó y bueno, lamentable que la Conmebol, no sé. Oye, chicos, aquí los que están en el chat, algunos infiltrados, porfa, si van a empezar a insultar, dejen su like, no los vamos a leer, obviamente, estamos ni ahí. Pase nomás, Benjita. No, una pregunta me estoy colgando ahí de Nelvar, un chico que es amigo mío, que te la hizo y te la voy a hacer. ¿Tú cuál es tu proyecto, Cristian? Llegar a dirigir un equipo en primera, independiente a que sea la U o sea un equipo de región, o seguir en el trabajo formativo. ¿Cuál crees que es tu mirada al futuro? Bueno, la verdad que en esto del fútbol uno tiene que tener bastante cautela, no aventurar cosas porque están los caminos que uno toma de repente son tan inciertos. Lo que sí tengo claro es que a mí me gusta la formación, a eso me estoy dedicando hace muchos años. Me gusta, estoy donde quiero estar, me gusta estar en la Universidad de Chile trabajando en la formación. Hay mucha gente que no sabe que yo estoy ahí, porque me vieron dirigir el plantel el 2021, cuando jugamos ese partido frente a Calera y desaparecí del mapa, entonces la gente cree que yo me fui para mi casa. Y no, yo sigo trabajando en el club, club al que quiero, que adoro, del que soy fanático también, pero siempre con la distancia que corresponde y el respeto que corresponde. Lo sigo siempre al club, pero estoy en otro ámbito. Yo creo que ya el dirigir a nivel, digamos, de alta competencia, de elite, yo no tomé ese camino hace ya bastante tiempo, que lo podría haber hecho. Estoy hablando de la década del 2000, entre el 2005 y 2010, pude haberlo hecho, me fui a dirigir, hice mis primeras armas solo, me fue, yo diría, empatado, porque me fue bien un año, el segundo año me fue mal, me despidieron. Entonces ahí vi que no era lo mío. Hay que tener ciertas cualidades que uno tiene que ir desarrollando, y para eso tenías que seguir dirigiendo, esperar, comerte, digamos, periodos sin trabajo. Yo soy una persona de familia, necesito trabajar para poder mantener mi familia, entonces la verdad que tomé la decisión de trabajar en la formación,
porque me gusta y porque además tiene más estabilidad. Así que hace muchos años que estoy ya decidido en esto y voy a terminar ahí, me voy a jubilar en esa. Pero tampoco puedo escupir al cielo porque uno no sabe las cosas de la vida. Como digo, estoy muy contento en este club, me consideran, me quieren mucho también en este club, entonces yo la verdad que respondo con mucha alegría, ¿cierto?, a ese cariño que tiene las autoridades del club para conmigo, entonces me entrego al 100, digamos, a mi trabajo. Así es. Bueno, nosotros muy agradecidos también de todo lo que ha hecho usted por nuestro amado club. Don Cristian, yo lo llevo también bueno, un poco de lo que estábamos hablando. Para usted fue muy complejo tomar, digamos así, el fierro caliente de la campaña tan difícil que tuvimos en el 2021. Digamos que posiblemente no era obligación suya tomarla, pero también se agradece que lo haya hecho, porque fue una situación bastante compleja. Usted, claramente, como lo decía, si hubiésemos descendido, su nombre hubiese quedado inscrito, posiblemente no es lo que hubiese querido. Fue muy difícil para usted, digamos, agarrar el fierro caliente en ese año, tomando en consideración todo lo que podía haber pasado, etcétera. Sí, pues fue muy complejo. A mí me tocó estar en el 2014 cabeza, también estuvo usted. Claro, a la cabeza del plantel en 2 oportunidades. Una el 2014, dirigí todo un torneo, todo un semestre. Estábamos jugando Copa Libertadores en ese momento. El mejor arranque, el mejor arranque de la U en Copa Libertadores. Nos fue bien en la primera parte, digamos, y al final quedamos fuera con 10 puntos de pasar a la segunda fase por diferencia de gol. Sí. Pero fue una experiencia que también vivía en ese momento porque el club tomó la decisión de cesar al técnico que estaba en ese momento, entonces me lo ofrecieron a mí, yo la verdad que nunca le voy a decir que no al club. Lo mismo ocurrió el 2021, claro, con una situación más difícil porque el espacio era muy corto, eran 5 partidos. Yo lo analicé bien porque tuvimos una conversación con las autoridades del club y yo en un principio les dije que no, porque no correspondía. Luego el club necesitó, digamos, porque no estaban las condiciones para poder traer a alguien, entonces yo dije no puedo dejar votado al club, entonces ahí les dije que sí, en una segunda conversación. Y bueno, y después todo lo que ustedes saben, pues lo que se vivió y sí. Entonces para mí fue muy duro, fue difícil, porque como digo, yo quiero mucho este club y luego de analizar bien las consecuencias que podía haber traído el haber descendido, no ocurrió obviamente, pero imaginándome eso, se termina mi carrera. La gente me hubiese tildado, ¿cierto? Porque aquí somos mandados a hacer para poner una chapa, entonces hubiese quedado con la chapa del que descendió al club, nunca más tengo pega, entonces, o sea, había un riesgo alto. Sí, entonces yo, claro, se consiguió lo que se buscaba, que era salvarse del descenso, mantenerse, digamos, en la primera división. Entonces hay mucha gente que, entre ellos yo mismo, muy agradecido de eso, porque si no estaríamos en otra situación, uno no sabe. Sí. Entonces también es un momento que uno, pero yo no me gusta hablar de eso porque me parece que es un momento que hay que guardar en el recuerdo nada más, en los malos recuerdos, y seguir hacia adelante. Mirar que gracias a eso, digamos, hoy día tenemos un futuro, que el equipo está hoy día puntero, que logró enrilar el camino, ¿cierto? Y finalmente encontrar la posición que siempre debe tener en la Universidad de Chile, que es de liderazgo, de estar siempre ahí peleando arriba. Así que muy contento porque haya ocurrido también eso. Sí. Oye, chicos, mira, yo antes de pasar con Benjita, te toca a ti, ¿cierto? Sí. Dame un minutito, Benjita. Sí, dale. Antes de seguir con tu pregunta, mira, esto lo digo a título personal, como dice aquí el gran profe, esto no lo había hablado antes, así que también le damos las gracias por la primicia que nos está dando, contar más o menos lo que se vive en la interna, que es súper grato también escucharlo de primera fuente. Yo le quiero dar también las gracias porque esto no se había hablado. Yo me imagino lo difícil que fue para usted por el tema de su carrera, ponerla en juego, y aún así decidió tomar el difícil momento de nuestro club y llegar al final. O sea, esto no lo hace cualquiera, hay que decirlo. Nada, pues muchas gracias.
de parte de los hinchas azules que lo están viendo y de todos los que vivimos ese momento. Muchas gracias, porque no es menor dejar su carrera y poner a la U enfrente. O sea, solo merece aplausos, profe, y muchas gracias. Pase nomás, Vigita. No, mi pregunta va para las nuevas generaciones que están ahí, que a lo mejor no te ubican mucho. ¿Tú con qué jugador de estos tiempos te encuentras que tiene un parecido futbolísticamente, independiente que sea de la U o de algún otro equipo? ¿Cuál era tu dinámica? Uno lo sabe porque te veo jugar, pero hay mucha gente que son nuevos y para que ellos tengan una idea, ¿cuál era con qué jugador ahora te reflejarías? Churra, qué difícil, la verdad que no. Te maté con esta pregunta. Es difícil. Marcelo. Yo era un tipo que era muy consciente de mis limitaciones, por lo tanto conocía mis fortalezas y esas las trataba de explotar al máximo. Técnicamente yo era un jugador bien dotado en ese aspecto, en la parte técnica, le pegaba bien al balón. No era un jugador que descollaba, pero sí era muy regular. Era rendidor. En eso, muy regular de siempre mantener un rendimiento parejo. No descollaba, pero tampoco jugaba tan mal. Entonces era así, muy parejo. Yo creo que por eso es la razón de que me hayan puesto ese apodo. Sí. La verdad que no sabría decirle a quién Sí. La verdad me asemejo. Sí tenía, como dije al principio en algún momento de la conversación, soy un tipo muy, muy estructurado. Entonces cuando el técnico daba las instrucciones, yo era muy apegado a esas instrucciones. Entonces cuando me tocaba jugar, bueno, si se iba el lateral del lado contrario y yo tenía que cerrar, bueno, yo cerraba. Entonces cuando tenía que irme, me iba. Entonces, un tipo muy apegado a esa estructura. La táctica. Exactamente. Entonces siempre cumplí, rendí. Las veces que estuve a lo mejor en un nivel más bajo fue cuando tuve la lesión, básicamente, pero después ya retomé nuevamente el nivel y en Copa Libertadores yo me parece que mantuve un nivel importante, me tocó jugar mucho ahí en esa etapa y bueno, después me retiré jugando, me fui a Iquique, me acuerdo, ahí también tuve una participación destacada, jugué casi todo el año prácticamente, fui capitán también de Iquique. Terminamos en un sexto lugar, una campaña muy decorosa de Iquique. Estuvimos ayudando también me acuerdo en ese momento estaba disputando Colo-Colo con la U. La U buscaba alcanzar a Colo-Colo y si nosotros le ganábamos a Colo-Colo en el Monumental, Iquique estoy hablando, la U salía campeón y los tuvimos ahí a los colocolinos y la verdad que ese fue el gol del Murci. Sí. Claro. Que, bueno, fue como en los 37 del segundo tiempo. Fue muy entrado en el partido, sí, fue muy entrado y los tuvimos ahí a los colocolinos llorando. Y por momentos. Pero bueno, son cosas que se vivieron en aquella época. La verdad que no sabría decirle a quién me podría parecer. Eso queda entonces en la retina o en el recuerdo de cada persona, ¿no? Blomaniatic dice, chicos, esa Copa Libertadores 2014, dolorosa eliminación en fase de grupos con 10 puntos. Ojo, que algunos clasifican con menos. Cuando se empató con Defensor Sporting en Uruguay, así es. Yo le quería consultar al gran invitado, que a las 10:30, chicos, vamos a cerrar porque el profe tiene que hacer para que vayan dejando sus preguntas. Yo le quería consultar si, como él habla de la táctica, que él era súper apegado, su mirada como futbolista cambió luego de ya ser DT profesional, técnico, titulado y todo. ¿Cambió mucho su mirada del fútbol, de pasar desde la cancha a dirigir? No, yo creo que básicamente ayudó a que eso se mantuviera, porque como era muy apegado a las instrucciones, era muy apegado a esa táctica, cuando uno se convierte en entrenador, lo que hace es planificar. Entonces, básicamente, la estructura que tú tienes es de desarrollar una táctica, desarrollar una idea, plasmarla esa idea, transmitírsela a los jugadores, que los jugadores crean en esa idea. Entonces, la verdad que fue un camino más fácil para mí. Yo me titulé en el INAF el 2002, si mal no recuerdo, y ahí ya comencé a dirigir inmediatamente. Estuve haciéndolo, digamos, primero como ayudante. Con Horacio Rivas trabajó como ayudante. Estuve con Horacio, sí, con Horacio en Melipilla primero, después estuve en Palestino con él,
Y ahí me fui a trabajar a la formación en Universidad de Chile, a la parte formativa. Del 2004 que estaba en la U, que estoy trabajando, digamos. Ya son 20 años ya. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Ricardito, pase nomás. No, pues, así me sumo a las palabras de Cano, de Benjita aquí, el agradecimiento eterno, Relojito. Yo me acuerdo, tú eres como el bombero azul, apagaste incendios, pero terrible, viejo. Apagaste unos incendios y dos veces, sorprendente. En 2014 también nos veníamos de una buena campaña. No quiero nombrar al antecesor que estuvo antes de ti en ese partido. Yo me acuerdo que la gota que rebasó el vaso en esa campaña 2014 fue contra Cobresal en El Salvador, que la U perdió. Me acuerdo, yo estaba en el estadio ese día, yo viajé para allá, la U ya venía de una muy mala campaña, desde el 2013 más adelante, ya el 2014 se empezó a ratificar más y tú le cambiaste la mano al equipo, Independiente. No fue precisamente en ese partido, porque después dirigió con Palestino y ahí lo sacaron, con Palestino. Ah, ya, perfecto, pero fue por ahí. Sí. Pero tú fuiste, digamos, tú le cambiaste la mano al equipo independiente de los resultados finales y todo, pero nos sacaste desde el hoy, porque pudo haber sido peor mantenerse ese camarín, tú tuviste que limpiar el camarín, cambiar, digamos, el padrón de juego de la U. Yo me acuerdo que en ese equipo de la U estaba Pato Rubio, estaba Ramón Fernández, Herrera, estaba este muchacho que ahora está en Copiapó. Cerecea igual, me parece. Sí, estaba Cerecea. Me acuerdo también que, y ¿sabes por qué te saco a relucir esa primera época? Porque cuando jugamos contra el archirrival en el Nacional, oye, qué robo más grande. Una que Cerecea se manda un cagazo grande y después el árbitro anula el gol legítimo, si no me equivoco, al Pato Rubio. ¿No? Y nosotros, hinchas de la U, siempre tuvimos que lidiar con eso, pero te agradezco porque Independiente, digamos que a lo mejor como jugador lograste el título, pero como técnico las cosas a la vida no pasan, pero no tenga duda, amigo, de que usted es un grande en la U, no tenga duda que usted, Independiente, le ha cambiado la mano al equipo, le inculcó la mística al equipo, que nosotros de eso hemos sido muy, digamos, últimamente un poco que se ha perdido eso, pero se agradece totalmente y espero que el día de mañana tú, sin duda que estás haciendo un gran trabajo formativo y el día de mañana tú vas a ser el semillero que inculca a los niños para que después ojalá lleguemos. Bueno, pero si ahora hay, o sea, para dos cosas. Recordar esa campaña 2014, yo recuerdo muy buenos, gratos momentos, digamos. Ganamos aquí, me acuerdo, a Guaraní 1-0 y allá le ganamos 3-2. Entonces, ganamos aquí y allá. Y después comenzamos la fase de grupo y le ganamos a Defensor acá en Santiago. Fuimos a jugar con un equipo peruano que era Real Garcilaso, me parece. Le ganamos allá 2-1. Le ganamos acá también 2-0. Y la gran deuda que tuvimos nosotros fue con Cruzeiro, que nos ganó allá, nos hizo 5. Y después nos ganó acá, nos hizo 2-0. Y tuvimos que ir a jugarnos la clasificación a Uruguay con Defensor Sporting y ganando 1-0, nos empatan ya entrado en el segundo tiempo y terminamos empatados. Ese triunfo, o sea, ese 1-0, me acuerdo gol del Conejo Villa, nos significaba la clasificación, o sea, era interesante también haber hecho eso. Pero claro, bueno, las cosas del fútbol son así, terminamos empatando, pero me parece que en términos generales fue una buena campaña, pues hicimos 10 puntos. Sí. O sea, no, es muy difícil quedar eliminado con 10 puntos. Hoy día, no sé quién fue que clasificó con 6 o 7 puntos. Y nosotros con 10 quedamos fuera. Yo no voy a decir qué fue. No, por eso, no lo digamos. Entonces, son situaciones bien especiales, digamos, que ha tocado vivir. Recuerdo eso, digamos, haberle ganado 3-0 allá en San Carlos a Católica también, después de haber tenido una primera rueda muy compleja, donde se acuerdan ustedes que cayó un rollo de papel, se armó toda una... Estaba en el estadio yo ese día. Se armó una trifulca, ¿cierto? Estaba bien complejo, entonces quedaron todos ahí los ánimos medio caldeados, y fuimos a San Carlos a la segunda rueda y le ganamos 3-0 allá. Pato Rubio figura. Sí, ahí figura. Sí. Entonces, son dos cosas bastante, digamos, que a mí al menos me quedan en la retina de haber conseguido eso.
Y la otra, bueno, tiene que ver con lo que se vivió en la segunda parte, digamos, del torneo en esa fecha 2014, que la verdad que fue más compleja porque en el fondo el equipo también venía de quedar eliminado, entonces costó sacarlo adelante el equipo y tuvimos algunas derrotas medio estrepitosas y finalmente terminamos en una posición más retrasada, pero claro, era todo producto digamos, de la eliminación en Copa Libertadores. Benjita, dame un minuto, voy a leer aquí. Lumaniatics manda saludos al profe. Dice Lumaniatics, hay que tener aguante de verdad y los huevos para estar in situ en ese fatídico 5 de diciembre y Relojito estuvo siempre firme hasta el final. Así que la gente aquí reconociendo, importante, cabro, reconocer a la gente que siempre pone el pecho en nuestro club, que de pronto nos ha faltado, se agradece mucho. Benjita, pasa nomás. Sí, lo último que te pregunto en honor al tiempo, Cristian, que me des tu vivencia de esa Sudamericana que ganamos, cómo lo viste, así, en pocas palabras, ¿qué fue para ti siendo hincha y vivir ese triunfo de la Sudamericana con el equipazo? Sí, bueno, yo había regresado, digamos, de mi periplo personal, digamos, dirigiendo fuera. Yo me fui el 2009 y volví el 2010 a la U, a trabajar a la formación. Y en ese tiempo tenía 2 categorías yo, tenía la juvenil y la 17. Y en esa, bueno, ahí me tocó dirigir en ese periodo jugadores a Igor Lichnowsky, Valver Huerta, Cristian Bravo, Fabián Carmona, el Ángelo Enrique, el Nico Maturana, el Seba Leighton. Hoy día jugadores que están en distintos clubes, jugando en distintos niveles, digamos, y con distintas presentes. Y me tocó, digamos, vivenciar ese periodo en la jefatura de la formación. Yo estaba como jefe técnico en ese periodo. Así que muy contento de haber vivido eso con un gran equipo, jugando de la manera como jugaba, sí. De la forma como impregnó la idea Jorge Sampaoli, y cómo esos jugadores lograron plasmar en la cancha esa idea. La verdad que entrenaban de esa manera, o sea, yo los veía entrenar y después los veía jugar, la verdad que lo hacían exactamente igual. Había una calidad, digamos, en los jugadores, en ese medio campo, sobre todo, que le permitía al equipo también tener la explosión en la fase, digamos, o en la parte final de la cancha, ¿cierto? En la zona de finalización, con un Edu explosivo, muy veloz, con el Toby también muy explosivo en su momento, pero siempre en la organización, ¿cierto? Muy bien estructurado, así que muy feliz de haber podido presenciar también eso y haber disfrutado también con alegría, por supuesto, porque como soy hincha del club también lo disfruté a concho y me sentía muy orgulloso también de estar en el club y participar de ese logro. Así es, cliente. Ricardito, pase, última pregunta, ya vamos a liberar al profe porque tiene que irse, sí, tiene muchas cosas agradecido, que hacer. profe. Póngale nomás, Ricardito, última pregunta. Bueno, más que una pregunta, yo te quiero contar una anécdota que hice ese día antes en el partido contra Galera, el último. Yo fui a hacer una manda al cementerio, me acuerdo. Para que vea usted la locura que es el hincha de la U, porque, bueno, fui a ver la tumba del Tanque Campo, le fui a pedir a rogar ahí al gran Tanque Campo, y fui a hablar ahí con mi abuelita también ahí, que estaba, bueno, que ella siempre me decía, siempre estaba como en contra tanto del fanatismo que uno era la U, porque enfermo por la U en ese aspecto, pero imagínate tú cómo estábamos ella, aparte, para usted era peor. Y fui ahí a hacer una manta en bicicleta, me fui de mi casa en bicicleta al cementerio, ahí también fui a saludar a algunos camaradas que ya no están, de la U, que ya pasaron a mejor vida, ya al cielo más azul, pero ahí hice esa manda siempre con la esperanza de que no íbamos a salvar, porque la U merecía y merece siempre estar en esta gran categoría, y ojalá que este año se ratifique con un título, ojalá.
bueno, pasando a esto hoy en día, ¿tú ves a la U más fortalecida? ¿Qué esperas de la U este año? ¿Esperas que la U salga campeón? ¿Esperas que la U se fortalezca? Que se fortalezca? ¿Qué espera hoy en día ya de esta U? El profe Álvarez. Bueno, la verdad que hablando primero de esas 5 fechas, digamos, que me tocó vivir, cuando yo asumí, en mi cabeza tenía la planificación de esos 5 partidos, así lo trabajamos con el cuerpo técnico que estaba en ese momento. Yo la verdad que pensaba que empatábamos en Chillán. Al final perdimos con un penal del Cachila. Acuérdense que le hacen un golpe ahí, un codazo al Nico Guerra. Perdemos ese partido. Nos toca jugar con Católica y dije yo, bueno, aquí Católica, a mí me fue bien siempre en San Carlos, dije yo, me va a ir bien ahora, ¿por qué no me va a ir bien? Yo creo que ahí también fue injusto el arbitraje con nosotros. El penal que hace Pérez a Nahuel, yo creo que está... Sí, mejor. No sé, a mí al menos no hay ninguna imagen que me diga lo contrario, para mí fue penal. Luego hay foul en el gol de San Pedri, me da la sensación a mí. Pero bueno, terminamos perdiendo. Y el partido que yo pensaba que era el punto de inflexión era con O'Higgins, jugamos muy mal. Nos cambiaron también de cancha porque andábamos también por todos lados. Fuimos a jugar a Valparaíso, una cancha difícil, complicada. Jugamos mal ahí en ese partido. Y después nos toca ir a El Salvador, otro reto difícil. Le anulan un gol a Cobresal, que yo todavía veo la imagen y no veo por dónde hay foul. Un gol de Donoso, no sé si se acuerdan ustedes. Y al final terminamos... a mí la gente se me fue encima cuando dije yo que con ese empate nosotros quedábamos con vida. Y la gente, que cómo se dice esas cosas. ¿No? O sea, dado las circunstancias en que se jugó ese partido y cómo se dio, la sacamos barata. Pues no era fácil jugar ahí. Porque además la situación, pucha, era compleja. Los jugadores estaban con esa presión, estábamos ahí, toda la prensa y todo el mundo nos daba descendido. Entonces había una presión muy enorme. Y vamos al partido con Calera, que era el partido que yo creí que ganábamos. Y no lo digo porque lo ganamos, sino que yo siempre sentí que ese partido lo ganábamos porque era un equipo que se le podía jugar, era un equipo que se le podía ganar. Y los cachetazos que me pegó Calera, porque íbamos perdiendo 2-0, dije yo, chuta. O sea, no tengo idea. Profe, y la que tuvo el Sacha Saez, el palo era 3-0, casi nos morimos, y ahí vino el entonces vino aire. Después todo claro, todos dicen, no, pero ¿qué? Si ganamos en 3 minutos, ganamos el partido, eso fue un milagro. Sí, pero lo trabajamos en esa idea, digamos. Y eso es meritorio porque el jugador nunca se da por vencido. El gol que hacemos, el primer gol que hace Cachila es de una situación una pelota que recuperamos prácticamente la línea de fondo nuestra. Sí. El segundo muy similar. Entonces, bueno, las cosas son porque son así y no... Ahora, todo esto sirvió también como usted lo dice, no es para sentirse orgulloso, pero aún así, sí nos sentimos orgullosos de lo que hizo usted, de tomar ese fierro caliente, los jugadores también, por ahí también se ha sido injusto con Junior, yo también le agradezco por su paso en 2012, también tuvo goles clave en esta pasada mala que hemos tenido el último año, y eso. Profe, nosotros, y para terminar, porque esto no lo sabe la gente, nosotros hicimos un trabajo con el área psicológica, con los jugadores en ese partido. Entonces, el plan era que ellos sintieran el momento como algo especial y que escucharan antes del partido lo que los hacía feliz, lo que les permitía a ellos entrar con esa idea, digamos, de que son lo máximo y que lograban en ese partido alcanzar ese máximo. Y recuerdo que Junior, el video que le hicieron, la parte, digamos, los analistas ahí, que logramos plasmar, fue justamente los goles que él hizo cuando jugó la Copa Sudamericana. Entonces él entró pensando en que iba a hacer los goles. Y yo creo que eso al final se alineó, no sé, los planetas, y al final le da la opción ahí a la U, ¿cierto? A través de Junior de mantenernos en primera división y de estar hoy día
y ahí respondo la pregunta la segunda pregunta que me hacía. Yo veo bien a la U, la veo muy sólida, la veo fuerte. Por ahí dicen que no va a salir campeón, que se va a ir cayendo. El fútbol, hay que jugar en los partidos. La U está fuerte, yo la veo muy firme. La vamos a seguir apoyando, por supuesto. Yo creo que está para salir campeón y espero que así sea. Sí. Profe, lo liberamos, nada más que agradecerle, dejamos hecha la invitación para más adelante, cuando usted pueda, obviamente. Leo el último comentario. Galani dice: Cachila, Osvaldo, héroe del 5, yo le sumo a Junior y al profe que está aquí presente. Profe, palabra al cierre y lo dejamos libre. Para que se muchas gracias por la invitación. La verdad que, mira, yo siempre me junto con amigos y la verdad que tengo muchas historias para contar, porque como han sido tantos años, y yo les digo, mira, pasó esta cuestión, acuérdate, verdad, después... Y no termino más, y sigo contando, porque son muchas las historias. Entonces, yo les agradezco porque me permitieron hacer recuerdos, traer esos flashbacks, ¿cierto?, de aquellos momentos que me tocó conducir el equipo en el 2014, ahora en el 2021, y todo lo que he hecho, digamos, en estos años aquí en este maravilloso club. Así que les mando un abrazo grandote, gracias por la invitación, un abrazo también al Pueblo Azul, y que sigamos ahí apoyando a nuestro gran club. Sí. Abrazo. Grande, profe. Muchas gracias, profe. Grande, profe. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, buenas noches, cuídese. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Gracias por aceptar la invitación.